1980? Bueno, yo nací en ese año, así que no lo viví personalmente, pero sí tengo la información de mi familia. Sé que durante ese periodo del gobierno la gente estaba pasando una crisis económica bien grave y el gobierno inventó algunos sistemas de trabajos para las personas que eran bien precarios. Eso generó también descontento social. Bueno, yo tenía aproximadamente 10 años cuando ocurrió la crisis, pero sí, a mi corta edad se vio digamos, en el país una crisis bancaria gigantesca, además del desempleo descomunal que se creó en la época. Con la misma crisis los empleos bajaron, la gente quedó... La crisis económica culminó en el golpe de Estado de 1973, caracterizada por hiperinflación, desabastecimiento y paros gremiales. No tuvo protestas directas que se iniciaran con el gobierno militar, sino que ya existían protestas previas contra el gobierno de Salvador Allende, como las marchas de las cacerolas vacías. Tras el golpe, las protestas contra la dictadura se manifestaron masivamente recién a partir de mayo de 1983, con las jornadas nacionales de protesta que se prolongaron por esa década. La política económica del gobierno de la Unidad Popular, que incluyó el aumento del gasto social y la emisión monetaria, provocó una severa hiperinflación y escasez de productos básicos. Los paros gremiales eran sectores de la clase media y alta que se manifestaron contra la crisis y las medidas económicas mediante protestas junto a los paros de transportistas y comerciantes. En agosto de 1973, el Congreso Nacional declara el quebrantamiento institucional, reflejando la crisis política y social que desembocó en el golpe militar. Las brigadas muralistas fueron grupos organizados, muchas veces ligados a partidos políticos, que pintaban murales con colores llamativos y mensajes directos. Nacieron en 1963 durante la campaña entre Frei Montalva y Salvador Allende, y se consolidaron en 1970 como una forma de expresión popular. Tras el golpe del 73 fueron reprimidas, pero en los 80 reaparecieron como símbolo de resistencia. Destacaron la brigada Ramona Parra y la brigada Laura Allende, que usaron el arte como protesta y memoria. En esa misma línea de arte político surgieron las acciones de arte, con el colectivo de acciones de arte OCADA, fundado en 1979 por artistas como Diamela Eltit y Raúl Zurita. Intervinieron en el espacio urbano con obras que denunciaban la dictadura, como Para no morir de hambre en el arte o No más, que inspiró los rayados de protesta en Santiago. El CADA transformó el arte en una forma de acción social y política, usando la ciudad como un museo vivo. La dictadura militar en Chile comenzó el 11 de septiembre de 1973, cuando las Fuerzas Armadas lideradas por el general Augusto Pinochet derrocaron al presidente socialista Salvador Allende. El golpe puso fin al gobierno de la Unidad Popular e instauró un régimen autoritario que duró hasta 1990. Durante este periodo se disolvió el Congreso, se prohibieron los partidos políticos y se suspendieron las libertades civiles. Miles de personas fueron detenidas, torturadas, ejecutadas o desaparecidas por motivos políticos. Paralelamente, el régimen implementó profundas reformas económicas inspiradas en el neoliberalismo, con apoyo de los Chicago Boys. Estas políticas generaron crecimiento económico, pero también desigualdad y desempleo. En 1980 se aprobó una nueva constitución que consolidó el poder militar. Sin embargo, el descontento social fue creciendo en los años 80, con protestas masivas y presión internacional. En 1988, un plebiscito nacional rechazó la continuidad de Pinochet, abriendo el camino hacia la transición democrática. En el inicio de la dictadura se produjo el cierre de muchas industrias que existían en Chile, textiles, automotrices y otras. Eso trajo una alta cesantía, aumentando la crisis económica del país. El gobierno militar implementó 2 programas de empleo para personas cesantes llamados PEM y POG. Por otro lado, se hizo el cambio de moneda de escudos a pesos, desvalorizando el dinero. Se acordaron tratados de libre comercio, lo que permitió la importancia de una gran cantidad de productos, artículos electrónicos extranjeros, los cuales se compraban a crédito. Al llegar a 1980, comenzaron las protestas en las universidades, en las calles, en las poblaciones, manifestando el descontento por la falta de trabajo y por la crisis económica que pasaba el país. Durante estas protestas se detuvo a jóvenes universitarios que fueron exiliados a lugares remotos de Chile. Por las noches se decretaba toque de queda y salían los militares a la calle. Esto trajo
consigo la muerte de varias personas Estamos que con don participaban José en estas y protestas. le vamos a hablar sobre la crisis, le vamos a hacer algunas preguntas de la crisis económica y la protesta del año 70 al 73. ¿Qué edad tenía en ese momento? 23 años. ¿Por cuál partido político se inclinaba? Siempre he sido una persona de izquierda. Entonces no pertenecía a ningún partido político. Pero fui desde los 15 años prácticamente zurdo, por decir, como dice mi ley. ¿Cuál fue su experiencia durante el periodo de la crisis económica? En ese tiempo yo trabajaba en una química y era dirigente sindical, era presidente del sindicato de trabajadores. Éramos 600 trabajadores que trabajábamos ahí. Y en ese minuto, como te decía, se produjo, por el gobierno que había en ese minuto, que era de cambio, de revolución, entonces se produjo un quiebre institucional, político. Entonces los sindicatos, los trabajadores, participamos de ese movimiento, que era del que era presidente Salvador Allende, un socialista, médico. Entonces participamos en ese movimiento y como sindicato salíamos a protesta y ahí estábamos peleando con los contrarios, por decirte de alguna forma. Y eso es lo que pasó a nivel sindical. Pero nunca yo participé en un partido político, nunca me inscribí, pero sí con ideas más progresistas, por llamar como le llaman ahora. ¿Cuál era su situación familiar? En ese minuto yo, estaba casado, ¿sí? Y trabajaba, como te digo, en esa química. Y estaba formando la familia que tengo ahora. Entonces, a raíz de todo lo que pasaba y a raíz de después que vino el golpe de Estado, por toda la convulsión que había política, bueno, los dirigentes, sobre todo la gente que era contrario a ese movimiento que se produjo, hubo muchas cosas, entre ellos mucha gente, muchos dirigentes presos. Y en esa estuve yo. ¿Cómo afrontó y superó la crisis económica? La superé, bueno, cuando se produjo el golpe de Estado, en este caso, salimos todos, yo trabajaba, como te digo, ahí, y caímos presos. Tuve yo 4 meses detenido. Pero, bueno, ellos nunca pudieron, como por decir de alguna forma, decir que yo estuviera en algo como contienda armada o algo así. Yo era un dirigente sindical, no. Pero por eso me costó estar 4 meses y podía haber perdido la vida. Pero ese momento era así, tan delicado, y lo superé por mi conocimiento político que tenía como dirigente. Así que pasó y no me quitaron mi pensamiento ni nada parecido, ¿ya? Porque a uno lo pueden... Mira ahora lo que pasa. Todo lo contrario, ¿sí? Así es la cuestión. Sí. ¿Fue parte de las protestas? Y si no, ¿cómo reaccionó a estas? Parte de las protestas, sí, de todas maneras. Estábamos en la calle todos los días, prácticamente. Claro. Y peleando con los contrarios, en este caso, como la derecha o
como quieras llamarlo. ¿Cómo vive el día a día luego de lo ocurrido? Bueno, a mí me tomaron detenido el 13 de septiembre de ese año, junto conmigo los otros dirigentes que estaban ahí. Habían dirigentes que pertenecían a partidos políticos y pasó eso, o sea, los detuvieron y todo lo que pasó. Yo estuve en el Estadio Chile, en el Estadio Nacional, por mi pensamiento. Aquí estamos con Francisca Ceballos, a la cual le vamos a hacer preguntas sobre la crisis económica y la protesta del año 70 al 73. ¿Qué edad tenía en ese momento? 19 años. ¿Y por cuál partido político se inclinaba? No pertenecía a ningún partido político. De hecho, para poder comprar algo para tener para comer, había que estar inscrita en un partido político que era el PC, Partido Comunista, o la UP que llamaban, y ellos asignaban unas tarjetas a las personas para poder comprar mercadería para subsistir. ¿Cuál fue su experiencia durante el periodo de la crisis económica? Mi experiencia era que en esos años, en ese contexto de años, había que tener, para poder comprar cosas para sobrevivir. De hecho, yo no pertenecía a ningún partido político. Había que tener una tarjeta que la asignaba un partido en especial, que era el PC o llamado UP. Como yo no participaba de ningún partido político, no tenía derecho a esa tarjeta. Entonces, para mí era imposible obtener algo para sobrevivir de parte de ese partido político. Y me las arreglaba por mi cuenta, con lo que yo conseguía, mi esposo trabajando, subsistíamos. ¿Cuál era su situación familiar? Estaba casada, embarazada de mi primer hijo, el cual tenía que, con mi embarazo, a veces amanecerme en las filas para poder conseguir 1 kilo de pan, que después no nos daban 1 kilo, sino que solamente medio kilo, porque decían que no se podía, para 2 personas no se les podía dar más que medio kilo. Esa es una de las experiencias que tuve. ¿Cómo afrontó y superó la crisis económica? La afronté con recursos propios, sabiendo llevar las cosas de comestible para que me duraran. Y como éramos 2 personas, estaba embarazada, pero todavía no había gasto de bebé. Hasta junio del 73, que nació mi primer hijo. Y ahí ya siempre seguía financiándome mis cosas por mi cuenta, por lo que ganaba mi esposo. ¿Fue parte de las protestas? Y si no, ¿cómo reaccionó a estas? No fui parte de las protestas porque por lo general las protestas eran de partidos políticos y yo, como no pertenecía a ninguno, ni me interesaba pertenecer a las protestas, y lo supe sobrellevar porque no me hacían daño las protestas a mi casa. Las protestas eran en el centro. Lo que sí afectaba cuando nos cortaban la luz por las protestas, en ese sentido solamente nos afectaba.